Fuerzas Armadas, inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. He dispuesto a Fuerzas Armadas que aplique el toque de queda en la ciudad de Quito. Bueno, y este era Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, quien decretó el estado de sitio, ¿sí? Iniciadas las manifestaciones y las movilizaciones también de las Fuerzas Armadas. Sí. No sé si estaban al tanto, también como habían hablado, durante el debate presidencial, de hecho, Nicolás del Caño pidió hacer un minuto de silencio. Sí, fue bastante reiterativo con su posición respecto a Ecuador. Sí, Exactamente. La protesta en realidad estalla el 2 de octubre. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Acá venimos con un tema que nos puede llegar a sonar un poco familiar en nuestro contexto, más que nada por las reformas con el FMI y el país ecuatoriano. ¿Sí? Para aliviar el pesado déficit fiscal y el endeudamiento y la corrupción del gobierno del anterior presidente Correa, Sí. Moreno solicita el préstamo al FMI y obviamente las medidas, como ya sabemos, como ya pasó en Argentina, afecta más que nada a los indígenas. Sí, hay condiciones, hay cláusulas que... Exactamente. Pero en este caso lo que a mí me parece raro, y lo que le pareció raro a mucha gente, es que los principales opositores y los primeros que salieron a manifestarse contra estas cláusulas que ponía el FMI fue el pueblo indígena. Sí. En Ecuador hay que tener presente que el 25% de los ecuatorianos son indígenas, pertenecen a grupos indígenas, y el 68%... Una cifra muy alta, sí. Exactamente. De hecho, son 14 nacionalidades y cerca de 15.000 pueblos originarios, ¿sí? Los que pertenecen a este porcentaje, el 25% de la población. Y ese 25%, el 68% vive en condiciones de extrema pobreza. Sí. Por lo tanto, en general, la suba del combustible y ese tipo de medidas afecta, porque a veces se dice que la suba del combustible afecta solo al que cargan el auto. No es así, afecta a toda la población porque lo que conlleva que suba el combustible para todos. Exactamente, lo que reclaman estos pueblos indígenas es, si el gobierno sube el precio del combustible, ellos tienen que pagar más para transportar sus productos al tiempo que tienen una inflación generalizada. Sí. ¿Sí? Entonces, claramente, son los principales afectados de estas medidas que puso el Fondo Monetario Internacional hacia Ecuador. Además que es una cadena, ¿no? Digamos, afecta a los productores, después afecta a los consumidores, y así es toda una cadena de crisis, por eso lo nombré. Bueno, exactamente. Recordemos que en Francia Francia fue bastante trascendental la suba porque salió la gente a la calle, los chalecos y todo lo que salieron pasó. a romper todo como en Ecuador, digamos, ¿no? Parecería que el único lugar donde no salimos a romper todo es acá. Más o Claro. menos. Ponele. Sí, yo también pensé. Inclusive llama la atención cuando es en Ecuador y cuando es Francia, hay como un doble discurso muchas veces con respecto a este tipo de temas. Sí. Bueno, que sea la más importancia quizás a los países europeos en los medios de comunicación y demás. Tal cual. Sí. Obviamente estos disturbios que nosotros mencionábamos duraron una semana, a lo cual conllevó a 5 muertes y centenares de heridos, que todavía no se sabe la cifra exacta, porque como bien dijimos, salió la Fuerza Armada a la calle con gases lacrimógenos, con balas de goma, con un montón de cosas que realmente, a comparación de cómo actuaron los indígenas, corrían con una ventaja muy grande. Sí, a reprimir básicamente, ¿no? Las Sí, fuerzas de desde seguridad. ya la mano del Estado contra los civiles. Sí, se vio en las redes sociales, digo, también hablando un poquito de redes, empezaron a aparecer un montón de videos de enfrentamientos, la verdad que eran muy crudos. La fuerza de seguridad, había un video que corría la fuerza de seguridad entregando las armas a los manifestantes ya, o sea, no fue joda, no es joda lo que está pasando en Ecuador. No, para nada, y por eso a mí me sorprendió cuando al momento del debate, en las redes sociales más que nada, hicieron burla del comentario de Nicolás del Caño, lo cual me pareció completamente correcto porque es como dicen ustedes, es un tema que la verdad que está muy ardiente y que además volvemos a lo mismo, a la represión que viene de la mano del FMI, básicamente. Claro, y digamos, un poco podríamos decir que esto es otra prueba de que las recetas, esas recetas mágicas que supuestamente ofrece el FMI para aliviar una crisis o para salir, no son reales, ¿no? O sea, parecería por lo menos que no son reales. No, para nada, y además, como ya vemos, también es poner una sociedad en contra de su propio gobierno. Y, bueno, al final, como Sí, también por la posición del gobierno de arreglar con el FMI, sabiendo las condiciones que pone el FMI, todos las saben. Todos lo saben. No hay nuevo. sabiendo encima el estado en el que está tu país, Tal cual. tanto social como económicamente. No, además de la atención de Moreno y Correa, ¿no? Que hace tiempo que está instalada y genera una presión social. De hecho, Moreno culpó tanto a Correa como
como a Maduro de estos ataques que se proporcionaron, y dice que fue una fuerza oscura vinculada a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa. Obviamente hicieron hasta burla de esto los mandatarios, porque no fue obra de ellos, sino más bien del pueblo que salió a decir que no podían aguantar más la suba en todo lo que es el petróleo y el combustible. Y también algo interesante para observar a esto es los mandatarios, como decís, de los demás países, cómo se manifestaron con respecto a esto. Cuando, por ejemplo, suceden cosas similares en Venezuela, estamos acostumbrados a que los mandatarios se manifiesten a favor del pueblo o de los reclamos que ellos entienden que son necesarios, pero también hay que ver cómo se manifiestan con respecto a Ecuador, porque el pueblo también está viviendo una situación difícil. Claro que sí, igual, obviamente tuvimos un final feliz, porque se terminó derogando el decreto 883, que era por lo cual ellos están manifestando, ¿sí? De hecho, a las 18 de este domingo inició la reunión de diálogo entre el presidente de Ecuador y la organización de las... discúlpame, Fede, estoy, viste... Es la luna en Aries, es la luna en Aries. De hecho, la culpa a la luna en Aries. Bueno, un primer paso para la atención que se está dando con el pueblo, pero claramente la crisis que continúa y hay que observar muy de cerca a Ecuador a ver cuáles son los siguientes pasos del mandatario y de la sociedad, ¿no? Sí, tal cual. De alguna manera, no sabemos si se llegará a un acuerdo, que en un momento se barajó el tema de que no se hagan los aumentos. No sé si se confirmó, no estoy seguro, pero en un momento no se iban a hacer los aumentos finalmente por todo lo que estaba pasando. Claramente hubo tensiones, hubo que sí, que no. Varios cruces, como pasa con cualquier medida a la cual el pueblo repudia y sobre todo en una situación como la de Ecuador. Exactamente. Y tenemos un audio de Leónidas Sisa, un dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que luego de juntarse en la reunión esta de diálogo, también organizada por la ONU, junto con Lenín Moreno, decía esto. Ha sido una decisión difícil. En este caso necesitábamos la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos. Por ello el movimiento indígena sobre estas medidas que nosotros rechazamos no puede ser en todo el mundo, cuando las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional siempre han reaccionado frente a estas políticas de imposición. Bueno, como escuchábamos, el dirigente Isa básicamente lo que quiere también es la paz del pueblo ecuatoriano. En ningún momento ellos se manifestaron en contra de esto. Ellos realmente lo que querían era llegar a un acuerdo de paz entre lo que era el gobierno y las comunidades indígenas del lugar. ¿Sí? Sí. De hecho, las organizaciones de Naciones Unidas leyeron el acuerdo que decía que como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instalará una comisión que elaborará un nuevo decreto integrada por las organizaciones del movimiento indígena participantes en este diálogo y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Por ende, el gobierno se abrió a escuchar las propuestas del pueblo indígena para que no se vea afectado frente a estos decretos. Tal cual. No, claro, aparte si es un 25% de la población, como comentabas, es un alto porcentaje, ¿no? Un altísimo. Bueno, hay que seguirlo de cerca, ¿no? Que se lleven a cabo de alguna manera estas negociaciones, que se escuche al pueblo realmente, digo. El tema es si realmente le aplican el aumento, porque más allá que lo escuchen, si el aumento se aplica y los termina perjudicando en su vida diaria, para vivir básicamente. Exactamente, y lo que a mí más me llamó la atención es, volviendo al tema de que el pueblo indígena realmente quiere la paz, no fue un enfrentamiento directo en vano. Sí. Cuando terminaron todas las manifestaciones, ellos mismos se pusieron a limpiar el disturbio que había quedado. Mira vos, no sabía, ¿no? De hecho, tenemos un audio de una de las manifestantes que explica esto de que obviamente buscan la paz y una vez logrado su objetivo, le devuelven al pueblo ecuatoriano a su manera ese reclamo que ellos habían arrancado. El pueblo ecuatoriano se une para luchar, el pueblo ecuatoriano se une para esta minga, para poder reorganizar otra vez la ciudad, para que todo vuelva a la normalidad a favor de todos. Bueno, como escuchábamos, ellos como decimos, el pueblo indígena realmente quería la normalidad de todo y no verse afectado. Bien, sí, desde ya es un reclamo, es una manifestación como en cualquier parte del mundo y está el derecho, ¿no? También a manifestar. Hoy hay un tema con eso, con el derecho a manifestarse y parece que en muchos países
un derecho que se parecía adquirido, hoy llama la atención y quieren que no se manifiesten. Pero también el derecho a ser escuchados, además a manifestarse, Tal cual. que los mandatarios respondan a esa exigencia que está haciendo el pueblo, la comunidad, la sociedad, como quieras llamarlo, para que se genere un intercambio de ideas también, ¿no? Sí, que tenga una respuesta. A mí lo que sinceramente me sorprende es esta postura que tiene Lenín Moreno de echar culpas, ¿no? Digo, esto lo armaba la oposición, esto... Uno se pone a ver realmente las Estadísticas. no, Sí, es claro. decir, las medidas que se tomaron, Sí. que son muy fuertes. O sea, creo que incluso no se pueden ni comparar con las que tuvimos acá. O sea, ese ajuste que tanto denunciamos acá en Argentina y que tanto nos afecta el bolsillo y nuestra forma de vivir. En Ecuador fue muy terrible los ajustes. O sea, te sacaron los días de vacaciones, te aumentaron el combustible, sacaron los subsidios. O sea, pensar que la gente no va a Es reaccionar. extremo. No va a Claro. reaccionar como reaccionaba ante medidas tan extremas. Hasta la quita, sí, de derechos, de cosas que Exactamente. consiguió el pueblo. Es un tipo Exactamente. de derecha que no estamos acostumbrados a ver acá, porque como la de Bolsonaro, Trump y demás, son mucho más extremistas, Una duras. tendencia, Es el efecto Una dominó que tendencia. estamos viendo en América Latina hoy en día. Tal cual. Vamos a seguir de cerca del tema Ecuador. También pasaron hoy cosas en Barcelona. El mundo está en un momento bastante particular. Lo vamos a seguir acá, obviamente, en Veníamos Bien.